Hoy quiero platicarles sobre este tema que yo espero que Facebook no me censure, que cuando me lo lleve a YouTube, porque los videos se quedan aquí en Facebook por 30 días, después por una cuestión de almacenamiento, Facebook dice, pues hablas mucho, Mónica, tus videos son muy largos, y entonces se los lleva para YouTube y allá es donde se quedan. Por si en algún momento quieren ustedes regresar y ya no encuentran el video, en YouTube lo van a encontrar. Y yo espero que ya tampoco me lo censuren porque vamos a hablar de temas delicados. De hecho, cuando yo siempre les he platicado que yo siempre hago un guión para no perderme, justamente cuando estoy platicándoles todo esto, para no dispersarme, hago un guión y cuando busco información, justamente si tú le tecleas el título tal cual como está, en el buscador te aparece que si necesitas ayuda. Lo mismo pasa cuando estuvimos hablando acerca de noviembre, que fue el mes del suicidio. Te pregunta que si estás buscando ayuda, incluso no te quiere dar como información. Y eso, pues es muy bueno si estamos hablando de niños o adolescentes que están buscando información. Me parece que es algo bueno, ¿no? Al momento de estar buscando. Pero sin embargo me di cuenta que hay algunos videos que de repente me los sube sin problema y que se restringe cuando empezamos a usar estas palabras porque pues las plataformas piensan que estamos como incitando. Así que yo espero que no haya problemas el día de hoy. Y hoy me pareció súper importante, pues antes de que se termine el mes de noviembre, platicar sobre este tema porque el 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que es el TCA. Y son temas que yo recuerdo en mi adolescencia que ya era algo que se escuchaba, era algo que se veía, pero creo que no estaba tan viral, llamémosle, como ahora nuestros adolescentes están viviendo una época bastante complicada, una adolescencia bastante complicada. O sea, ser adolescente en esta época es muy complicado, es muy difícil porque hay mucha presión social, porque los estándares de belleza han estado subiendo, han estado cambiando y han estado siendo muy exigentes y creo que esa parte también, hoy vamos a hablar específicamente sobre los alimentos, pero ya en el temas anteriores para que vayan y se den una vuelta también por allá en YouTube. Ya estuvimos hablando sobre los trastornos, se llama la dismorfia corporal, que es como la distorsión que se tiene cuando nos miramos al espejo, una distorsión de que nos miramos una realidad alterada, o sea, nos miramos al espejo y no vemos, me veo a lo mejor con la nariz muy grande, con alguna proporción de mi cuerpo pues como más grande, más pequeña, el caso es que no me gusta y esto es algo que los jovencitos y las jovencitas lo pueden ver y es una alteración que por supuesto tiene consecuencias que incluso podrían llevar hasta la muerte si ahorita hablamos de la conducta alimentaria. Hoy no les voy a dar, no voy a profundizar mucho en este tema porque mi objetivo es que platicar a papá y a mamá nada más es como cuando tú veas que tu hijo de repente, por ejemplo, come demasiado, esa podría ser quizá a lo mejor mamá observa, revisa qué hay en el entorno para que puedas tú ayudarlo. Porque yo sé que en este espacio me siguen jovencitos también que incluso ellos muchas veces son cuidadores de sus hermanos pequeños y mi objetivo es hoy no voy a dar ideas, no vamos a hablar, a profundizar sobre estos temas porque el punto nada más es hacer concientización, porque cuando hablamos del 30 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha, el punto es justamente ese, ser conscientes, ser sensibles y hacernos conscientes de esta que es una problemática pues yo puedo decir quizá a lo mejor un poco grave, porque realmente lo es, porque esto va escalando. Y esto yo lo puedo definir tal cual como cuando los niños están muy pequeños, por ejemplo, que ellos tienen una situación emocional y que a veces pueden sentirse ansiosos porque no la pueden manejar. Los niños suelen morderse las uñas, hacerse pipí en la cama, estar muy irritables, llorar, etcétera, pero un adolescente ya lo maneja de manera diferente y esta podría ser una consecuencia, digamos, un comportamiento de una situación emocional, de algo que no la está pasando bien. Y aquí más bien, de hecho, los profesionales que se dedican a este tema, yo no soy experta, de repente alguna mamá llega conmigo y entonces ve que su hijo está comiendo de más o está comiendo de menos, pero eso lo revisa mamá cuando ya está en la consulta y entonces cuando ya es una situación donde ya es muy compleja, yo abiertamente les digo, mamá, esto es, hay que arreglarlo
atenderlo. Ahora sí que hay que hacer la visita con un PAIDO, con un psiquiatra en el caso de los niños, también de los adolescentes. Hay que atenderlo también, incluso hay psicólogos profesionales que ellos manejan la terapia de cognitivo-conductual, que ellos son expertos en este tema y es donde hay que trabajar de manera ahora sí que muy específica. Y la verdad es que este comportamiento, este trastorno, perdón, es... tiene un trasfondo emocional. Y hoy solamente quiero platicarlo, ahora sí que una plática de mamá a mamá, para que los papás, mamás y papás podamos estar atentos de cómo se están comportando nuestros niños y que podamos atenderlo. Porque yo te platicaba que pues esto ya en estos tiempos, ahorita ya es muy complicado y pensaríamos que a lo mejor está muy asociado a estos estándares de belleza, podría ser también, pero a veces es, yo te decía, así como un niño pequeño se muerde las uñas, bueno, un adolescente puede tener uno de estos trastornos para, como una puerta para cerrar esta parte emocional de algo que no está pudiendo resolver en casa y que es una manera de expresar el dolor y sufrimiento. Así que, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños vienen acompañados de su papá y o su mamá para revisar diferentes situaciones que suceden en casa, en la escuela, etcétera, y que con el juego, pues simplemente se resuelve y entonces en casa, pues el comportamiento empieza a mejorar. Y también soy mamá de dos, de un puerto que va a cumplir 9 años y mi hija mayor que ya está a unos días de cumplir 14. Así que la verdad es que yo te decía que hablar de este trastorno es una afección grave y el trasfondo es justamente la salud mental. De hecho, ahorita que terminemos, yo les voy a les voy a compartir una plática que dio un psicólogo español que lo acomoda súper bien porque él revisa mucho la parte emocional, incluso te pone una tabla acerca de las emociones que se esconden y él dice que cuando las jovencitas o los jovencitos van a consulta, él no le pregunta qué te pasó, o sea, qué te está pasando en este momento, o sea, es evidente lo que está sucediendo cuando los jovencitos tienen este trastorno, más bien su pregunta que hace a los jovencitos es, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué sucedió antes para que tú tengas este comportamiento? Porque él dice, este comportamiento trastorno que los jovencitos tienen, otra vez es algo emocional escondido y es una razón de que están sufriendo. Es una interpretación, una expresión de que están sufriendo. Y yo quiero saber qué es lo que está sucediendo en la parte interna, en la parte emocional, para que ellos puedan comportarse de esta manera. De hecho, él, mucho del trabajo que hace, revisa y es la parte emocional. Y justamente, de hecho, él hablaba, por ejemplo, de la información que yo encontré es que estos trastornos sí se asocian mucho a la genética. Y él dice, a mí me parece que no. Yo pienso que todo esto va con una situación de vínculo del padre y de la madre o de los cuidadores. Y para él es que los jovencitos en algún momento de su vida no se sintieron queridos, no se sienten queridos. Y el problema, porque y eso lo hemos platicado mucho en las otras pláticas que hemos tenido en los diferentes temas, el egocentrismo natural del niño es que todo lo que sucede en el entorno, él es el responsable. Él no ve como, mamá está de mal humor porque llegó del trabajo y en su trabajo está trabajando horas extras. El niño no lo interpreta así. Cuando él ve a mamá enojada, el niño piensa que él hizo algo mal y entonces él quiere que mamá esté feliz y él hace cosas para que mamá esté feliz. Entonces, el niño cuando no se siente querido, él no ve que hay algo afuera externo que podría ser la causa de que este vínculo no se dé. Él lo que se siente es como una persona no válida, no útil, no importante, que no es una razón para ser querida. Él es una manera en que lo asocia y entonces él dice, hay que trabajar mucho los vínculos con nuestros hijos, hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que hacer tiempo de calidad. Incluso también él habla mucho de la relación sí que se tiene con la comida, pero desde un vínculo emocional. Y yo les he platicado siempre en todos los videos que hemos platicado otra vez por otras razones de consulta, es
siempre hagan tiempo de calidad y uno de esos momentos puede ser el tiempo en el que comemos con nuestros hijos. Y en consulta, yo se los digo a todos los papás de mi consulta, por favor, coman con sus hijos o con familia juntos al menos un momento del día. Me refiero un desayuno, una comida o una cena, o sea, traten de, porque ese es tiempo de calidad y es donde nos conectamos con la familia, es donde los hijos pueden hablar con sus padres, pueden expresar cómo se sienten, es la puerta para asomarnos y acercarnos, conectarnos con nuestros hijos. Y ahí es el momento para observar también cómo están comiendo nuestros hijos, porque sí me atrevo a decir que sí una parte importante es el vínculo también con los cuidadores por parte de los niños o los adolescentes, pero también otra parte también es cómo la relación se tiene con la comida. Y no me dejarán mentir que hay familias donde para ellos es muy importante el peso, donde una báscula es muy visual y de eso se habla casi todo el tiempo. Aquí en la ciudad de Tijuana, donde yo estoy, hacemos frontera con Estados Unidos y esta zona es multicultural, multicultural por parte de México, porque aquí habemos mexicanos de todas las zonas geográficas dentro de México, pero también porque cuando cruzamos a Estados Unidos hay cultura también allá rica en Estados Unidos, pero allá hay de todas partes del mundo. De hecho, en Estados Unidos puedo decir que hay una situación de obesidad grande como la hay también en México y que aquí, por ejemplo, para nosotros en Tijuana, por ejemplo, un estilo, porque hablar de estos trastornos no es un estilo de vida, pero choca mucho también la parte de cultura, por ejemplo, en el caso de nosotros en la geografía, porque, por ejemplo, para nosotros en Tijuana, puede haber el estilo buchón, por ejemplo, que esa sí podría ser una cultura dentro de México y el estilo buchón tiene características muy particulares donde el cuerpo se puede alterar porque la percepción y la estética es una situación que es importante para ese estilo de vida y esa es la parte donde hoy mi objetivo del día de hoy es que ustedes revisen los valores en casa y revisen cómo están su estilo de vida, o sea, dentro de los valores que tenemos en casa, cómo es su estilo de vida también, porque creo que esa parte sí va mucho de la mano, cómo estamos teniendo la relación con la comida, pero también nosotros como adultos, qué relación tenemos con nuestro propio cuerpo, lo aceptamos, lo estamos modificando y modificarlo no tiene nada de malo. Hace mucho tiempo yo recuerdo que mi hija cuando estaba más chiquita ya tenía como unos 9 años y esta fue una pregunta que ella me hizo, la trajo de la escuela porque ya hablaron sobre el cuerpo también y hablaron que la maestra les hizo el comentario como que el objetivo de ella era quieran su cuerpo, acepten su cuerpo como es porque su cuerpo es precioso. Y entonces mi hija dijo, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien, por ejemplo, se pone las uñas postizas o se pone una peluca o se pinta el cabello o se pone maquillaje? Porque también creo que esa parte también es acerca de eh, una perspectiva quizá a lo mejor es modificar el cuerpo. Y la maestra le dijo, pues está muy mal. Quienes alteran su cuerpo, se hacen cirugías, está muy mal porque entonces no aceptan su cuerpo. Afortunadamente mi hija llegó a casa y fue un tema que volvimos a tocar porque ella lo trajo de la escuela y yo le decía, mira, es que cuando una persona se opera, porque el cuerpo sí es cierto, hay que aceptarlo como parte porque pues los brazos no los venden en la tienda, la nariz pues no la venden en la tienda, hay que cuidar nuestro cuerpo y es cierto, hay que aceptarlo como es. Ahora, hay quienes no se operan y eso es bueno porque ellos creen que su cuerpo es precioso y cuidan su cuerpo y no sienten la necesidad de modificarlo. Pero si alguien se quiere hacer alguna cirugía, probablemente piensa que su cuerpo es bonito y que probablemente hacer alguna modificación, quizá a lo mejor es hacer su cuerpo más bonito y también puede ser también alguna situación de cuidado también del cuerpo. Entonces, hacerse una modificación no siempre es malo, ponerse un poquito de maquillaje no siempre es malo, pero aquí es la manera en que cómo relacionamos esta parte, o sea, si lo tenemos de manera que a lo mejor nuestro estilo de vida va muy de la mano con, me importa mucho la apariencia, me importa mucho el cómo estamos comiendo, porque creo que también esa parte hoy en día que no se veía todavía, me atrevo a decir quizá 10 años atrás, la manera en cómo comemos, o sea, este estilo de vida tan saludable que hoy ya es un estilo de vida, las personas fit, eh,
que sea saludable y no caer en esa parte obsesiva donde hay que ir al gimnasio, hay que tomar mucha agua, hay que hacer mucho ejercicio, hay que la proteína, o sea, yo escucho, hace muchos años yo escuchaba a un niño que hablaba sobre la dieta keto y mamá decía, es que de verdad, Mónica, yo no sé de dónde sacó el niño porque en casa no hacemos dieta. Entonces, a veces en casa, mamá quizá a lo mejor hace dieta, papá quizá hace dieta, y hacer dieta tampoco está mal, porque quizá a lo mejor no, yo pienso en una persona que es diabética y pues tiene que hacer dieta y hacer dieta está muy bien, pero otra vez es la relación y cómo la manejamos que nuestros niños y nuestros adolescentes la perciban y explicar el por qué. Porque hacer dieta, insisto, no siempre está mal. Cuidar el cuerpo no siempre está mal. Hacer alguna modificación al cuerpo no siempre está mal. A veces, no sé, yo tenía un tío que tenía problemas también en su nariz y él cuando el médico le dijo, pues hay que hacer algún arreglo en la nariz porque no estás respirando bien, él roncaba mucho, entonces, pues entonces el médico le hizo la cirugía por una cuestión pues necesaria de su cuerpo biológica, pero también mi tío dijo, bueno, pues ya que vamos a estar ahí, pues de una vez hazle unos arreglitos y el médico se lo hizo y tampoco me parece mal, pero aquí otra vez es de qué tamaño estás manejando esta situación. Entonces, la verdad es que esto de los trastornos de conducta alimentaria son afecciones graves, yo te decía, de salud mental, porque hay una alteración, o sea, hay algo que el adolescente, porque esto de los trastornos se da en los adolescentes ya de manera, ahora sí que toma forma, pero por ejemplo algunos profesionales manejan lo de la anorexia, por ejemplo, selectiva desde la infancia. La anorexia se refiere a quienes dejan de comer o se restringen un poco más o de repente pudieran tener atracones, pero después dejan periodos largos que no se alimentan. Y con selectivo me refiero que hay niños otra vez que no quieren comer durante mucho tiempo, pero que prefieren comer quesadillas. Yo recuerdo una niña que cuando mi hija estaba pequeña en una escuelita, la niña prefería comer mucho chayote. Y mamá decía, es que mi hija hace dieta de chayote. Y yo decía, pues la mía le encanta la pasta, por ejemplo, y las quesadillas, ¿no? A esto me refiero. Y hay algunos profesionales que manejan este trastorno desde la infancia. Pero otra vez, aquí yo no voy a platicar mucho porque no es mi tema, perdón, no me siento experta en este tema, pero yo recuerdo, por ejemplo, que un pediatra me llegó a decir, Mónica, las niñas dejan de comer, el 90% de las niñas dejan de comer, los niños no. Yo soy mamá de un niño y de una niña y noto que mi hija fue selectiva desde que estaba pequeña y ahora que es más grande, puede probar un poco más, pero ella fue del 90% de las niñas que dejaron de comer. Sin embargo, mi hijo cada vez que crece come más y yo lo que he sabido es que los niños suelen comer más. No es una regla otra vez, pero es esta parte donde hasta dónde es saludable que los niños coman cierta cantidad, porque lo que yo he visto es que los niños comen más cantidad pero también están en crecimiento, están haciendo mucho ejercicio, las niñas, esta parte es donde yo les decía, es importante cuidarla para no caer en algún problema, ¿ok? Es esto que yo les platicaba, porque el trastorno de la conducta alimentaria pues son problemas serios sobre la relación con la comida también. Y el punto es que aquí los niños o los adolescentes, o como, ¿cómo pueden comer muy poquito? O pueden comer mucho o dejar periodos muy largos para dejar de comer, como también pueden ser periodos muy cortos, y estos son, por ejemplo, los atracones muchas veces, a veces cuando no tienen hambre o aún se sienten lleno y los periodos de para comer otra vez son muy cortos. Esa es la parte donde es importante observar, porque también aquí cuando yo les decía que esta para mí no es una razón de consulta, los padres llegan por muchas otras razones, pero cuando yo indago en la dinámica y en los hábitos de la familia para saber cómo está estructurada la familia, ahí es donde nos damos cuenta que mamá dice, híjole, Mónica, es que noto que es selectiva, noto que prefiere comer más en una hora, los atracones, o sí es cierto, mi hijo a lo mejor no se muerde las uñas, pero sí noto que tiene esta tendencia ansiosa para comer. Ese es el punto, que ustedes lo puedan observar. Y acuérdense que esto de lo que estamos platicando ahorita no debe ser un estilo de vida.
O sea, no debe ser un estilo de vida en que yo vaya por los pasillos de Walmart y empezar a revisar las calorías o qué tantas proteínas o grasas saturadas. Insisto, no estoy diciendo que esté mal, pero que toda tu alimentación o sea algo obsesivo, revisarlo, porque entonces otra vez ya tenemos una alteración. Y creo que desde esa parte es donde yo como adulto puedo tener este comportamiento y lo estoy transmitiendo a mi pequeño, y entonces mi hijo es la relación que va a llevar con la comida y posteriormente la relación con su propio cuerpo. ¿Ok? Y esto, por supuesto, que desencadena la consecuencia es que haya problemas, enfermedades cardíacas, enfermedades renales y que, por supuesto, van a llevar a la muerte. ¿Ok? Insisto, no es una regla, pero de hecho el video que yo les platicaba que les voy a compartir, él es médico y psicoterapeuta, él decía que cuando él consultaba a las jovencitas sabían que cuando está este trastorno podría llevarlas a un momento fatal, a la muerte. Ellas sabían cuál era el problema y él decía, es que el problema no es la comida. Y el problema no es, porque esta es otra también que a veces cuando nuestros hijos o a veces los vemos muy delgados, por ejemplo, come. Yo recuerdo, ahorita me viene a la cabeza esta película de una de Adam Sandler, no sé si ustedes la han visto, que se llama Luna de miel en familia, donde el personaje él es un papá soltero que tiene tres niñas y la mayor es una adolescente como de unos 15, 16 años y la jovencita está como en el equipo de básquetbol y toda la película se pasa haciendo la referencia de que debe de comer mucho y que debe de comer carne y mucha grasa y todo porque ella lo necesita para el partido de los partidos de básquetbol. Ahora, esa película ya es muy vieja y quizá a lo mejor esa película en aquel entonces no se consideraba de violencia lo que ahora ya es. Y estar presionando de esta manera sí que son comportamientos agresivos y otra vez la relación con la comida, cómo nuestros hijos lo van a asociar y cómo lo van a manejar ellos para sí mismos. ¿Ok? Así que yo te voy a platicar tipos en los que tú debes de estar observando cómo están comiendo tus niños, ¿ok? Uno de ellos, si hablamos de la comida, es que son los atracones. Y los atracones son estos momentos donde comen con esta y se nota, ¿ok? A veces no es lo mismo cuando tú tienes hambre y llegas a un lugar y dices, híjole, me estoy muriendo de hambre, quizá a lo mejor desayuné súper temprano y el mesero tarda mucho en llegar mi comida y de tal manera que comes con desesperación, ¿ok? Comiste quizá muy rápido porque tenías mucha hambre, ¿ok? No me refiero a eso. Los atracones son estos momentos donde notas que hay una desesperación, ¿ok? Incluso es mucho lo que se llevan en las manos, la boca se llena, que a veces no se puede cerrar. Y bueno, no se habla cuando se tiene la comida en la boca, pero a veces ni siquiera se puede hablar de lo llena que está. Y no termina, como está tragando, porque tragar es una manera correcta de decir, come y traga, no lo mastica lo suficiente, lo traga y no ha terminado y ya se está poniendo otro bocado en la boca. Entonces los atracones es esta parte de comer sin control, aun cuando se está lleno, incluso cuando no se tiene hambre, ¿ok? Y estos atracones muchas veces también, insisto, van en periodos muy cortos. A veces pueden ser periodos que sean a lo mejor de unas 2 horas y otra vez hay que volver a comer, no necesariamente tienen hambre otra vez, y es donde los papás a veces dicen, noto que comen de manera ansiosa, y es que tienen hambre, ¿ok? Y aquí, insisto, date una vuelta con tu pediatra para que te platique cómo está tu hijo orgánicamente. ¿Ok? Porque a veces quizá otra vez, si son niños en crecimiento, yo no quiero decir que les restringas la comida. Es como cuando estaban muy chiquitos, yo recuerdo mis dos hijos que yo los alimenté con mamila y yo me acuerdo mucho que la pediatra me decía, Mónica, tantas onzas debes darle porque pues al final es una leche que es fabricada y quizá a lo mejor esto también a la larga podría generar
obesidad. Entonces, sí alimenta a tu bebé con leche, pero por ejemplo, cuando ya empezaron a comer alimentos, entonces ya la leche ya no es tan importante, sino son los alimentos, pero era como cuida las onzas, o sea, no puedes llenarle la mamila, por ejemplo, a un recién nacido y dársela completamente. A eso me refiero, ¿ok? Y también es que estos atracones, la consecuencia también es que pueden desencadenar también una obesidad como tal. Y en México es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿ok? Otro tipo también de la conducta alimentaria son la bulimia nerviosa. La bulimia son estos, van acompañados también de estos atracones, pero que también puede comer quizá a lo mejor también con hambre, también es de esta demasía y esta ansiedad para comer y que después tienen conductas de vómito. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta también, de hecho los médicos que son expertos en esta área se dan cuenta tan solo con ver los dientes. ¿Ok? Y otra vez tú aquí también revisa, por ejemplo, una vez que tu hijo se levantó de la mesa, que vaya directo al baño o que notas que de repente se desaparece. O sea, esto también es importante observarlo. Insisto, esto en los niños no pasa, sin embargo, en los adolescentes sí. ¿Ok? Otro tipo, además de los atracones y la bulimia, también es la anorexia. Y la anorexia se refiere a evitar comer. Evitar comer es el que quizá a lo mejor ellos te puedan decir que no tienen hambre, ¿ok? O que a lo mejor también lo que he escuchado a veces es, esa comida no me gustó. A veces, y tú lo vas a observar porque tú dices, bueno, noté que a lo mejor es cierto, hice, no sé, sopa de verduras. Si no le encantó, yo sé que no les encanta, la hice y dices, bueno, no le tomé tanta importancia porque a lo mejor pues es cierto, no le gustó. Pero al rato para la cena hiciste algo rico y resulta que tampoco tiene hambre. Y tú, entonces ahí la observación es, pero si no comió y entonces no cenó, o sea, algo está pasando. Ahora, puede ser que a lo mejor haya salido, haya comido también algo en la calle, o a lo mejor estuvo, a lo mejor pues un snack, un sándwich, fruta, etcétera. Dices, bueno, a lo mejor estuvo como comiendo en el transcurso de la tarde, ¿ok? Y esto que yo le llamo aquí en casa chucherear, es como una manzana, o luego de repente, no sé, en el verano me encanta mucho la sandía con chile tajín. De repente puedo yo pasarme la tarde comiendo sandía, yo le llamo chucherear. Esto no es un atracón, ¿ok? El atracón es una cantidad de comida otra vez. Y generalmente estos atracones son a veces de comida, como papitas, galletas, chocolates, etcétera. Es lo que veo yo en los adolescentes. Sin embargo, la anorexia es el evitar comer. Y a veces la anorexia también pueden ser estos atracones también, como otra vez clandestinos, donde tú no puedes ver, obviamente, y después viene esta culpa, ¿ok? Y a veces estos comportamientos, estos trastornos también van acompañados de otros, por ejemplo, a veces porque esto también va un tanto a veces acompañado también con la distorsión también del cuerpo, y a veces la distorsión del cuerpo entonces ya no solo hacen dieta, sino también hacen ejercicio, y entonces el ejercicio también, cuando ya es exagerado, también se cae en algún trastorno. Y esto también es como un cuento de nunca terminar, ¿ok? Las razones del por qué se tienen estos trastornos, pues yo te platicaba que puede ser desde la genética, puede ser también desde algo que sea orgánico del cuerpo, o sea, algo que del cuerpo que no esté funcionando también bien, puede ser algo también conductual, algo psicológico y algo social. Que yo te platicaba que el psicólogo del que estaba yo escuchando es que él habla de que para él está muy asociado con los apegos, las formas en las que nuestros niños fueron, nosotros los amamos y ellos se sintieron o se sienten queridos. Y aquí revisa también tú como adulto, yo te platicaba desde el principio qué relación tú como adulto tienes con la comida. Y cómo tienes con la comida, cómo te lo enseñaron en tu casa. O sea, cómo estás comiendo, me refiero si comes en familia, si comes de manera saludable, si comen separados también. En muchas de las familias en consulta puede ser quizá no tan regular, pero sí, digamos que a lo mejor de 10 familias que yo atiendo, de repente a lo mejor podrían llegar unas 5 o 6 familias donde
Mamá come en la cocina, los niños comen frente a la televisión, papá sí está trabajando como en el escritorio, o sea, quizá a lo mejor, y a veces mamá cocina, deja la cazuela en la estufa, y entonces los jóvenes que llegan en la tarde, cada uno se sirve a su propio ritmo, ¿ok? Y ahí es donde yo les digo, papá, hagan el esfuerzo por verse la cara un momento al día, por comer juntos, por platicar, por conversar, porque es ahí donde los adolescentes, aun cuando ya están grandes, y podrían pensar los papás que ya no nos necesitan y que ya no requieren de nuestro cariño, la verdad es que los jóvenes necesitan sentirse queridos. Yo ya platicaba con una familia que tiene un adolescente y decía, mamá, es que yo trato de acercarme, Mónica, pero a veces es como, quiero acercarme, pero ella me frena. Y la verdad es que tener un adolescente es como tener un gato. No sé, quienes conocen la dinámica de los gatos quieren cariño y ellos se acercan cuando ellos quieren. Y ellos quieren cariño cuando ellos quieren, como ellos quieren y el tiempo que ellos necesitan. Y cuando no, se van. A mí me pasa, yo tengo un gato y me pasa que le hago cariños y me muerde, por ejemplo. Entonces, los adolescentes son algo así, o sea, los tenemos en casa, a veces están un tanto solitarios, a veces quieren cariños y apapacho y de repente no tanto, a veces quieren mimos, a veces quieren hablar, a veces no tanto. Entonces es como esta parte, pero nada más no te separes, ¿ok? Síguelo queriendo, síguele diciendo que estás ahí, síguele eh, buscando estos tiempos calidad para seguir conectando con nuestros hijos. Una normalidad de los adolescentes, una normalidad normal, es que los adolescentes suelen aislarse y suelen ya no estar tan conectados con la familia, es parte de la naturaleza de un adolescente. Y algo que a veces los padres suelen hacer es completamente separarse de los hijos y darles justamente ese espacio que creemos que es saludable y realmente lo es. Darles el espacio, pero hay momentos otra vez no negociables donde yo conozco mucho una familia que ellos ya, por ejemplo, tienen hijos ya grandes, les estoy hablando de sus hijos de 25 años y nos ha tocado la convivencia con ellos y yo una vez le pregunté al papá y le dije, ¿cómo le haces para que tus hijos ya grandes en domingo pues estén aquí conviviendo pues a lo mejor en algo que pues ustedes incluso podrían estar conviviendo de otra manera y ya muy personal ustedes como familia? Y él me decía, es que nosotros en casa, desde que ellos eran pequeños, en casa no es negociable, los domingos vamos a estar juntos como familia. Entonces, ahora que sus hijos aún siguen estando grandes y que incluso, por ejemplo, el mayor que ya tiene novia, perdón, él dice los domingos aquí con nosotros porque tienes los otros días de la semana para ver al novio, entonces pues aquí tú vas a estar con nosotros en familia. Y eso me parece bueno, ¿no? De repente quizá a lo mejor me vas a decir, y cuando ya estemos casados, pues a lo mejor un desayuno los domingos, una reunión por la tarde, llevar a los niños, o sea, esta parte donde otra vez nos volvemos a conectar, insisto, aun cuando sean adolescentes, los adolescentes lo necesitan. ¿Ok? Ahora, ¿quién puede padecer de estos trastornos? La verdad es que cualquiera. O sea, esto no es algo particular de una, no sé, clase social, no es particular de hombres o mujeres. Pudiera verse quizá a lo mejor más en las mujeres, quizá todavía hace algunos años, pero ya de hace algunos años para acá, con las redes sociales, creo que también los hombres ya han estado más involucrados en esta situación. Desafortunadamente, también ellos buscan esta parte de la apariencia, también ellos tienen emociones, también ellos quieren sentirse queridos, también ellos tienen complicaciones emocionales donde hablar de los trastornos también están dentro de, ¿ok? Ahora, te voy a dar un listado chiquito de algunos síntomas para que tú los puedas vigilar en casa y que puedas acercarte con un profesional en el caso de que tú lo veas de manera constante. ¿Ok? Uno de los síntomas también es que quizá a lo mejor ves que tu hijo está comiendo a grandes cantidades y con grandes cantidades me refiero que, insisto otra vez, yo lo que veo aquí, por ejemplo, en casa y lo que yo he revisado también con otras mamás es que yo noto que los niños, insisto, comen mucho, ¿ok? Eh, las niñas quizá no tanto, ¿ok? Los cuerpos funcionan diferente, probablemente a lo mejor tú tengas una niña que come mucho, insisto, pero que en este comer, tú que la conoces, porque esa es una muy buena pregunta que yo siempre les hago a los papás, cuando los veo por primera vez, yo les pregunto cómo están durmiendo, cómo les va en la escuela, platícame los hábitos que tienes en casa,
e incluso también cómo está comiendo. Y cuando ellos vienen por una situación particular, por ejemplo, pues Mónica, no sé, estamos en casa en crisis y estamos hablando de una posible separación, platícame tu hijo cómo está durmiendo y cómo está comiendo, ¿ok? Y a veces los papás como que de repente eso les, ¿qué tiene que ver, ok? Bueno, quiero saber las alteraciones, dónde se están dando, ¿ok? Y es donde a veces no, pues sí se despiertan las noches. Claro, entonces es que el niño está preocupado, ¿ok? Entonces la preocupación está acomodada en el sueño, hay una alteración, ¿no? Entonces a veces no, pues sí, yo noto que mi hijo de repente tiene justamente estos atracones, de repente tiene estos periodos donde deja de comer. Es ahí donde debemos de observar, ¿ok? Ahora, hay situaciones también donde a mí me pasa con mis dos hijos. Yo, aquí paréntesis, yo tengo una hermana que ella, mi hermana tiene jóvenes ya, les estoy hablando de jóvenes de 20, 21 años que ya están en la universidad y tiene una niña de 12 años. Entonces ella es como que yo tengo alguna duda como mamá y yo le pregunto a mi hermana. Y ella que tiene dos niños, yo recuerdo cuando mi hija, la mayor, que empezó a dejar de comer en el verano, yo notaba que con el calor ella casi no comía. Y mi hija cuando estaba muy pequeñita era de muy buen comer, incluso mi hijo come muy bien y prueba de todo y buena porción. Entonces, de repente en verano, de lo que yo sabía que ella comía muy bien, mis hijos dejaban de comer en el calor. Y mi hermana me dijo, pues fíjate que mis hijos también lo mismo, date una vuelta con tu pediatra y el pediatra me decía, pues es una situación también del clima, por eso también, por ejemplo, los osos invernan y empiezan a recoger comida y eso lo hacen muchas especies también. Entonces yo noté que mis hijos dejaban de comer en el verano, comían menos cantidad, por ejemplo, a la hora del desayuno desayunan y todavía lo hacen, desayunan más tarde, por lo tanto la comida que debería de ser quizá a lo mejor 2, 3 de la tarde, a veces comían 5, 6 de la tarde y dejaban de comer un lapso grande, pero en ese lapso, claro, tomaban agua, quizá a lo mejor fruta, etcétera, a veces no. Pero claro, cuando se desayunaban tarde, desayunaban bien y sin preguntar, arrasaban lo que yo les ponía en el plato. Y la hora de la comida también arrasaban sin preguntar qué iban a comer y todo se acababa. Y yo como mamá, pues digo, a lo mejor pues no me encanta, pero es una buena porción. ¿Me explico? Ahí es donde tú que conoces mejor a tu hijo y que sabes cómo está comiendo, si sientes que hay algo que no acomoda, yo te diría vete y date una vuelta primero con el pediatra para que te platique orgánicamente cómo está. Incluso ellos llevan un control que le llaman el control del niño sano, que es cuando los niños están pequeñitos porque los pesan y los miden y te van platicando si está dentro de la tabla del estándar en cuanto al crecimiento. ¿Ok? Si ya ves tú que hay una alteración, que el médico como pediatra te está explicando que hay algo que está bien o no, yo te diría date una vuelta entonces quizá a lo mejor a psicología por si hubiera alguna situación también afuera del contexto. Insisto, cuando los niños están pequeños se muerden las uñas o se hacen pipí por poner algún ejemplo, por una preocupación que tuvieran, pero cuando ya están más grandes en la adolescencia, estos trastornos son los que se están dando por una situación emocional que no están sabiendo llevar. Y esto sí es preocupante porque esto ya son situaciones fatales que terminan muy mal. ¿Ok? Entonces, regresamos otra vez a los síntomas. Yo te decía que son comer en grandes cantidades, incluso a veces en periodos muy cortos, por ejemplo, por poner un ejemplo, quizá a lo mejor unas 2 horas. ¿Ok? Entonces, come mucho y notas que a las 2 horas ya se volvió a sentar a comer en una cantidad grande. Otra también es que puede comer incluso cuando ya está lleno. O sea, si revisas es la continuidad del punto anterior. O sea, ya está lleno, ya comiste mucho y aún así sigues comiendo, ¿ok? Incluso cuando está lleno o a lo mejor también comió hace un rato y no tiene hambre, pero aún así lo notas que viene y abre el refri y a ver qué es lo que hay para comer. ¿Ok? Otra también es que comer muy rápido, o sea, esto de los atracones, yo te decía que es comer muy, muy rápido. De hecho, ahorita me viene, voy a buscar esa entrevista porque me pareció muy interesante. Es una nutrióloga que ella hace muchos años yo la seguía. Ahorita ya no, porque siento como que cambió un poco su estilo, pero cuando ella recién empezaba en esto de las redes, creo que se llama algo como de Brenda Vita, algo así.
hace muchos años ella compartió una entrevista muy interesante donde ella platicaba, porque ella es nutrióloga. Ella platicaba que cuando la relación que ella tuvo con la comida es porque creo que su mamá hablaba mucho de peso en casa. Entonces ella desde muy pequeña aprendió sobre el cuerpo, sobre el peso, las básculas, etcétera. Y su mamá le hablaba mucho sobre la comida. Entonces no era algo que ella disfrutara. Y ella platica que cuando estuvo en la universidad, durante todo el periodo de la universidad, curiosamente estudiando nutrición, ella sufrió mucho de estos trastornos estando ella en la universidad. Y ella platica que para ella fue un choque, como una explosión emocional, psicológica también. Y cuando ella dice que ella tenía una amiga y su amiga tenía una niña pequeña y que un día se sentaron a comer las tres juntas y que comieron pizza. Y ella en este trabajo interno emocional, su amiga le dijo a su hija, le dio una rebanada de pizza y se la puso en el plato y le dijo, disfruta de tu pizza, y ellas siguieron comiendo como adultas, ¿no? Y para ella fue un choque que se le acomodaron muchas cosas en su cabeza y ella dijo, claro, mi mamá nunca me dijo eso. O sea, hablamos de pizza y ella lo que pensaba era como la grasa, las porciones, etcétera, de todo lo que ella había aprendido otra vez en relación con los alimentos a través de su mamá. Y ella dice, o sea, cuando ella le dijo esta frase a su hija de disfruta la comida, para ella fue como un choque porque no fue algo que ella aprendió y le hubiera gustado mucho haberlo hecho. Entonces, a veces, ¿cuántas veces nosotros como mamá o como papá a veces no te levantas de la mesa hasta que no te termines la comida, ¿no? Y estoy hablando ahorita de la relación con la comida, no estoy hablando de la parte emocional que es el trasfondo de este trastorno. Entonces, eh, desde no te limpias el plato, te lo comes aunque no te guste. Y ahora no estoy diciendo que no prueben alimentos nuevos, pero los profesionales que se dedican a esto de los alimentos, ellos han dicho mucho. Cuando los niños están muy pequeños y están probando alimentos, es presentarles el alimento más de 30 veces. Quiere decir que, por ejemplo, si queremos que prueben frutas, o sea, tiene que haber un frutero grande todos los días en la mesa donde está la fruta y está la fruta y está la fruta y se la presentas y se la presentas y va a haber un momento donde el niño la va a aceptar. Claro, antes la va a rechazar muchas veces, pero tú se la presentas, es invitarlo a que la huela, que la toque, etcétera. Y esto también es desde que están muy pequeños, cuando son bebés, que los estamos empezando a alimentar y ellos están más bien con ¿cómo se llama? La alimentación complementaria, dejarlos que ellos coman solos. Eso, por favor, papás, háganlo. O sea, muchos papás no le permiten al niño que se ensucie. A veces los papás esperan que los niños desde muy pequeños usen el tenedor, los cubiertos y que por favor no se ensucien. Y se ensucia poquito y rápido vamos y les limpiamos. Por favor, dejemos que los niños se batan, se embarren, se bañen, se duerman, se coman, que exploren y toquen. Y de hecho la alimentación complementaria es ofrecerles, presentarles la comida en tiritas, en cuadritos, diferentes texturas, en un plato diferentes sabores para que los niños puedan probar de todo y que sientan, porque de hecho la alimentación debe de sentirse primero para que los niños la puedan probar. Porque ¿cuántos de nosotros probamos un alimento o no lo probamos dependiendo de cómo se ve en la parte visual? Y de hecho, mi hija, hay alimentos que ella dice, por ejemplo, las lentejas, o sea, ella dice, ¿por qué son tan ricas pero se ven tan feas? Bueno, pues ellas no tienen la culpa. Aquí el punto es cómo las cocinemos, pero las lentejas son deliciosas, ¿ok? Pero es esta parte en cómo lo presentamos. Entonces, otra vez, si tú notas que tu hijo está comiendo rápido, que se acelera demasiado, insisto, esto no tiene nada que ver con comer rápido porque ya en 5 minutos te vas a la escuela, ¿no? Come rápido porque pues ya llegó el camión por ti y ya te vas a la escuela. O sea, no, que esto se hizo un hábito, ¿ok? Que tú lo observas, o insisto otra vez, que son estos atracones con la boca llena, que comió hace un ratito y también comió como mucho, entonces ya no debería de tener hambre, pero entonces esto se está haciendo un hábito. O sea, hay que observar, ¿ok? Otra también es que incluso yo te platicaba de este médico que trabaja con sus pacientes, él le platicaba mucho que las niñas, o sea, lo saben, o sea, saben la problemática que tienen, saben que esto es un trastorno y saben que esto no es saludable y aún así es, porque para ellas necesitamos trabajar la parte emocional, o sea, qué es lo que lo está
generando. Pero fuera de eso, se sienten llenas, las personas se sienten llenas y aún así siguen comiendo. Y es incómodamente sentirnos llenos, ¿ok? Otra también es que coman en secreto, ¿ok? El comer en secreto no es un buen síntoma. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, cuando una vez me acuerdo, no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, cuando son niños, por ejemplo, en el Costco venden estas galletas que vienen las galletas redonditas, que son galletas de chocolate, y vienen otras con macadamia y otra tira, creo que con chocolate blanco, si mal no recuerdo, de avena. Entonces, esas galletas, de repente a veces yo, mi hija era como que es una para el desayuno y pues vamos a ver si otra para la cena, ¿no? Pero aquí era una o dos galletas al día, ¿no? Y yo resistiéndome con esta parte otra vez de es mucho azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, de repente yo recuerdo que mi hija había momentos donde ella se comía la suya y yo me acuerdo que en ese tiempo, en el cuarto de mi hijo que estaba pegado al comedor, un día moví un sillón y había galletas abajo de ese sillón. No era mi bebé, o sea, él estaba en la cuna todavía. Entonces después yo llego y pues aquí dije, a ver, ven Renata, vamos a platicar. Y le dije, mira lo que encontré aquí en el sillón, platícame qué es lo que está sucediendo. Y entonces mi hija me dijo, oye, es que las galletas están súper deliciosas y yo quiero echármelas todas y pues tú no me das permiso. Entonces, ok. Entonces, lo que volví a hacer después fue, aquí vamos a poner las galletas, cuando tú quieras vienes y pides, pero vamos a comerlas. Por ejemplo, incluso, de hecho, hablando de la relación con la comida, también revisa cómo nos expresamos con la comida. Hay profesionales que dicen, si tú le hablas a la comida, por ejemplo, la comida chatarra, y tú, porque lo he escuchado de otras personas decir, es que comes puras porquerías, por ejemplo, o puro cochinero, ¿no? Como decimos aquí en la frontera. O sea, claro, nos alimentamos de cochinero. Y otra vez acuérdense que es la relación que estamos dando con nuestros niños, ellos y la relación con la comida. Entonces, yo como mamá con mis hijos es, por ejemplo, ahorita en Navidad les van a dar más dulces, en Halloween, o sea, hubo dulces por todas partes, ¿no? Entonces es, pues vamos a comer dulces en una piñata, por ejemplo, con mis hijos es, yo lo que como mamá hago es en casa, comen, comemos bien y cuando vayan allá a la fiesta, si ustedes quieren comer lo que les ofrecen, lo comen y si no, dan las gracias. Los dulces vamos a respetar hasta que nos den la piñata. Y aquí, por ejemplo, en la frontera se suele ser mucho que en las piñatas ponen una mesa de postres. Entonces todo se ve muy delicioso. Algunas piñatas lo que hacen es que la mesa de postres está cerrada y ponen un letrero que dice cerrado. Y por lo regular lo abren después de que ya se sentaron a comer. Otras veces está abierta desde el principio. Entonces yo aquí a mi hija, que es la que más le gusta el dulce, yo le digo, mira, la mesa de postres es para compartir. Entonces, cuando tú llegas, preguntas si puedes tomar alguno. Por eso yo como mamá me aseguro que primero coman en casa, porque si no comen en casa, con hambre va a devorar mi hija, a arrasar con la mesa de postres. Y otra vez aquí es cuida la relación, cómo te expresas de la comida. Entonces, cuando hablamos de galletas o de dulces o de esta comida de la que yo como mamá no quisiera que comieran, pero que eso no está fuera de mi control, cuando allá afuera está la tentación y que en casa realmente no está prohibido, yo le digo a mi hija, come, aquí es tiempo de comer y ya al final pueden comer una galleta como postre, ¿no? Y a veces mi hijo es, ¿me puedo comer uno de los dulces? Por ejemplo, ahora que fue en Halloween, sí puedes comerte una paleta al final ya cuando hayas terminado de comer, ¿ok? Pero no hablamos de que la comida es la comida chatarra o que la pizza, por ejemplo, es comida chatarra, ya ahorita ya sabemos que la pizza no es lo más saludable del mundo, ahora tampoco la vamos a tachar porque pues comemos pizza de muy de vez en cuando, ¿ok? Hamburguesas comemos muy de vez en cuando y de hecho a mí la hamburguesa, por ejemplo, aquí las del Carl Jr., yo pienso que son un tanto saludables, por ejemplo, cuando tienen la lechuga, el tomate, la cebolla, la carne, el pan, etcétera. Y más si tú las puedes hacer en casa. Y de hecho ya hay salchichas orgánicas, etcétera. O sea, aquí el punto es la relación que tenemos y que le damos a nuestros niños, ¿ok? Entonces, regresando otra vez a los síntomas, yo te decía que si en algún momento notas que tu hijo coma en secreto, pero de manera constante, yo te puse el ejemplo de mi hija que comía las galletas, pero fue esta donde yo dije, no puedes comerte tantas galletas en un solo día, porque no son solamente para ti, también son para compartir, ¿ok? Pero si tú notas que tu hijo come en secreto de manera constante,
también eso revísalo. Ahora, como adolescentes, los adolescentes a veces quieren compartir poco en la mesa y entonces lo que hacen es que se llevan su plato. Ya aquí tú revísalo como tú quieras manejarlo en casa. Por ejemplo, yo aquí en casa aquí como mamá, mis hijos no pueden comer nada en las nada. Y para mí es que cuando hacemos basuritas y todo eso, eso genera hormigas, eso genera arañas y al rato las arañas los andan picando y eso nos ha pasado mucho. Entonces, comida en las habitaciones no. Podemos comer comida en la mesa y de hecho incluso el helado, vienes, te sientas aquí en la mesa y comemos el helado. Ahora, si estamos viendo una película, también podemos comer por esa ocasión en la película. Y de hecho, si hablamos de los profesionales que se dedican a los alimentos, incluso también ellos han puesto en la mesa también la situación de cómo se ha asociado el ver una película comiendo y que a veces también esto del comer no hay una conciencia y entonces cuando termina la película sientes que comiste demasiado, ¿ok? Porque obviamente tu atención está en la película. Por eso cuando los van a consulta conmigo, y eso yo también se los he dicho abiertamente aquí en estos videos, cuando ustedes coman, hagan este tiempo de calidad en familia y que estén comiendo en familia, cuando coman, no vean televisión, no vean aparatos, porque no, el cerebro está ocupado viendo el aparato y no está siendo consciente de los sabores o de la cantidad de la comida. Y esa también es una relación con la comida, ¿ok? No hay una buena relación porque le estamos dando prioridad, quizá a las pantallas, ¿ok? Entonces, por favor, no lo hagan. Y otra, ya casi para finalizar, es revisa también en casa que los niños no hagan dieta, ¿ok? O sea, insisto otra vez, y aquí, siéntate y platica con tus hijos sobre estos temas, también son importantes. O sea, la dieta, insisto, no siempre es mala, ¿ok? A veces hay dietas que son necesarias, por ejemplo, para una persona diabética. ¿Y qué es la dieta? Bueno, cuando podemos seleccionar algunos alimentos y hay otros alimentos que por la condición que tenemos pues no podemos comerlos, ¿ok? Ahora también pues la pizza no está prohibida, pero a lo mejor la pizza los fines de semana y esto yo lo veo mucho en la consulta cuando a veces los niños, perdón, viven en dos casas, a veces mamá dice, bueno, es que en casa yo trato de que todo sea orgánico, que es cero azúcar y de repente allá va con el papá o se la lleva la abuelita o fue a una fiesta y regresa con el azúcar hasta arriba y todo y pues de ahí no puedes tener control, mamá. O sea, y aquí lo indicado sería, a ver, papá, pues si ustedes están de acuerdo y quieren trabajar la parte orgánica, ahí tendrían que ponerse de acuerdo. Pero mamá, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Quizá a lo mejor aquí decirle a tu hijo, disfruta mucho del tiempo con papá. Y a lo mejor es como, ay, ese papá que come pizza todos los fines de semana. Bueno, disfruta de la pizza. Cuando regreses a casa, pues vamos a continuar con nuestra dinámica en casa. Ok, porque eso no lo podemos controlar. O sea, no, por ejemplo, en las escuelas, o sea, en las escuelas a veces se pide mucho, por ejemplo, la cooperación, como ahora para diciembre. O sea, que los niños hacen su convivio interno. En el salón de mi hijo nos pidieron, no sé, creo que fueron como 150, 200 pesos, no recuerdo, y eso incluía que unas galletitas para decorar, que un juguito, incluía también pizza. Ahora, otra vez aquí en casa no hay esa parte de restricciones de alimentos porque yo no quisiera que mi hijo se sintiera excluido allá en aquellos eventos o que sintiera que él no puede. Ahora, hay niños en consulta, me ha tocado trabajar con ellos donde, por ejemplo, son alérgicos a los lácteos y ellos no pueden comer ni queso. Incluso había una niña que yo trabajaba con ella y ella incluso la crema o la leche en polvo también, una vez alguien le dio un beso que tomó café con leche en polvo y le dio un beso a la niña y se le hizo la alergia aquí en el cachete. ¿Ok? Esos temas sí es importante sentarnos y platicarlos. Entonces, si notan ahí, o sea, hay dietas que son necesarias para cuidar el cuerpo y eso no está mal. Ahora, si estamos haciendo dieta para alterar nuestro cuerpo, donde esa misma dieta nos puede perjudicar, entonces sí está mal, ¿ok? De hecho, no hay nada que esté bien y que esté mal. Aquí más bien es cuál es el resultado y qué tanta afectación hay. Entonces, si estás haciendo una dieta porque a lo mejor pues no sé si de verdad estamos comiendo muy mal, bueno, pues entonces la dieta va a ser buena. Y aquí sería más bien, vamos a ser selectivos en los alimentos, vamos a incluir alimentos mucho más saludables. Quizá a lo mejor también este juego de palabras, ¿ok? Aquí nada más revisar para que tú notes que tu hijo pues está teniendo buenos hábitos, porque a lo mejor son cosas que otra vez que como adultos no nos dimos cuenta, porque a lo mejor así es como lo aprendimos en casa.
¿ok? Yo me refiero cuando yo era niña, la relación que yo tuve, y ahora como adulto, a lo mejor, porque muchos papás creo que esas son muchas de las como a veces los papás se enfocan más en la parte emocional. Digo, yo ahorita afortunadamente eh, la salud mental está siendo muy importante, ¿no? Entonces, creo que muchos papás llegan a consulta para que sus hijos emocionalmente estén bien. Pero yo les platicaba que cuando los entrevisto, que la calidad del sueño y los hábitos para comer, de repente a veces los papás como que, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Y creo que esas son de las cosas que a veces no notamos o nos damos cuenta y no le damos tanta importancia. Y la verdad es que esto puede crecer y ser algo pues no saludable, puede tener problemas, un impacto muy serio a largo plazo, ¿ok? Porque yo siempre les he dicho, cuando los niños están pequeños, podrían generarse algunos traumas si no se trabajan, que cuando ya están en la adolescencia, pues ya se puede sumar y entonces se convierten en trastornos. Y los trastornos sí pueden tener situaciones o finales fatales, ¿ok? Ahora, ya que noté que hay algo que no está bien en cuanto a los alimentos con mis hijos o con mi hijo, que yo ya noté que de repente pues si se esconde, es un hábito que se esconda, que es un hábito que esté comiendo muy poquito, y ya me di cuenta que está teniendo estas conductas de bulimia, de anorexia, etcétera. ¿A qué hago, Mónica? ¿Ok? Aquí lo indicado sería que se den una vuelta. Primero date una vuelta, no quiero, dense una vuelta con pediatría para revisar y descartar que sea algo orgánico, ¿ok? Me refiero a que algo, una parte del cuerpo no esté funcionando, ¿ok? Descartar con el médico primero. Yo les diría que se dieran una vuelta con psicólogos expertos en el área y que también pueda ir a veces cuando ya estamos hablando de un trastorno como tal, hablando de bulimia y anorexia, por ejemplo, muchas veces ya es con psiquiatría y que incluso a veces ya hay clínicas especializadas donde se hace este tratamiento como tal, ¿ok? Pero debe de ir de la mano el psiquiatra con el psicólogo y son psicólogos especiales, ¿ok? Son psicólogos, yo te decía, cognitivos conductuales, que su, otra vez, su expertise es en estos trastornos, ¿ok? Ellos saben qué hacer, ellos tienen se me fue la palabra, como una planeación también para poder ayudar. Y probablemente quizá en algún momento se requiera de algún medicamento que no es algo como muy constante porque a la larga pues él se puede dejar. ¿Ok? Muchas veces estos trastornos cuando ya se dejó pasar mucho tiempo, a veces estos trastornos se convierten en una condición y a veces cuando ya el jovencito puede recuperarse, estar saludable, esto es algo muy similar como cuando, eh, como el alcoholismo, se convierte en una condición un día a la vez. Puede ser que haya recaídas, como puede ser que no, pero otra vez esto ya se convierte en una enfermedad. O sea, ya es algo con lo que se aprende también a vivir. Insisto, no es una regla, vayan y visiten, por eso es tan importante que aun cuando son pequeñitos ustedes puedan observar, porque hay algunos especialistas expertos en este tema que hablan ya incluso otra vez sobre anorexia, que le llaman anorexia selectiva infantil, o sea que ya esto viene desde la parte infantil, vayan y dense una vuelta. Entonces, otra vez insisto, dense una vuelta por pediatría para descartar que sea algo orgánico, dense una vuelta a psiquiatría también cuando ya estamos hablando de adolescentes o cuando ya aún en la parte infantil, también cuando son niños todavía, pero que ya lo notas que es algo ya muy constante, dense una vuelta a psiquiatría y psiquiatría y psicología siempre tienen que ir de la mano y que el psiquiatra les debe de referir a psicología y si van con el psicólogo en alguna situación ya muy compleja, debe referirles también a psiquiatría. Acuérdense que los psicólogos no recetamos medicamento, pero los psicólogos sí tienen que ser expertos particularmente en esta área, ¿ok? Y por supuesto, esto también va acompañado también de un nutriólogo que le va a ayudar también, yo te decía, a poner aquí una dieta justamente y ya estaremos hablando aquí ya de otra, de un proceso ya como tal para poder pues trabajar esta situación.
¿Ok? Así que hoy me pareció importante platicar sobre este tema porque creo que este tema ya lo veo yo más en la consulta, digo, no es algo en lo que yo realmente trabaje porque yo los refiero siempre, ahora sí que con un profesional, pero cuando de repente en la parte infantil, cuando son niños, tienen alguna situación también, un comportamiento particular con la comida, nos sentamos con los papás y los revisamos. Y muchas veces cuando son niños todavía los papás pueden hacer modificaciones en los hábitos en casa y es algo que el comportamiento se elimina y entonces ya los niños empiezan a comer de una manera más saludable. Pero cuando ya son adolescentes esto ya es algo mucho más complicado y acuérdense otra vez, esto también a veces la presión social en las redes sociales también puede convertirse en un estilo de vida para algunos, pero no es así, ¿ok? Y los adolescentes y las adolescentes, otra vez, porque esto no es exclusivo de mujeres, también en los hombres, incluso en los adultos, también es algo también de lo que ellos pueden padecer. No es un estilo de vida. Hacer dieta otra vez para modificar el cuerpo, para que esté más delgado por una cuestión nada más de una apariencia física, no es saludable. Otra vez, vamos a hacer ejercicio porque es saludable, vamos a comer alimentos porque es saludable, vamos a lo mejor a comer. Yo no quiero decir que pongan un horario riguroso también para comer, porque otra vez eh, alguna alteración que sea algo emocional porque quiero aparentar, entonces ya estaríamos hablando de un conflicto. Pero seguramente ya en unos días, que ahora cuando sea esta fecha del 30 de noviembre, seguramente la vas a ver. El punto es ese, hacernos conscientes de que hay una problemática y sensibilizarnos sobre situaciones que pudieran estar sucediendo dentro de casa y que no las podemos ver. ¿Ok? Y que si en el caso también de que tú conoces o sabes de alguien que pueda necesitar ayuda, pues quizá a lo mejor también de repente a veces como mamás, yo he tenido la fortuna de que a veces, no sé, alguna vez mi hija tuvo una situación, no precisamente de la comida, una situación con mi hija en la escuela, se estaba sentada con una compañerita y mi hija dijo algo y entonces se lo dijo a la niña y la niña se lo dijo a su mamá y su mamá amablemente me escribió. Ya cuando me escribió, yo me senté y platiqué con mi hija y esa parte yo lo agradezco, yo me encanta esa parte donde yo también a veces yo veo o siento que algo pudiera suceder porque lo observo también en el niño, pues de repente le escribo a la mamá y yo le digo, pues esto fue lo que yo vi, lo que yo observé, para que tú lo puedas platicar con tu hija, ¿ok? Para que podamos revisarlo. Así que, pues nada, yo les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Aquí dice Mari, ay, dice Mari Castro, dice, buen día, atiende niños de 11 años. Sí, Mari, sí atiendo niños de 11 años. Lizeth Ramírez Pérez aquí me pone una carita también. Pues nada, este video se va a quedar aquí en Facebook y yo les decía que se queda por 30 días más o menos y después me lo llevo a YouTube, ahí es donde lo van a encontrar. Y hay una plática nueva todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En el apartado de eventos, si tú le das clic ahí, vas a ver las pláticas, los temas que vamos a estar viendo los martes que siguen. No sé si queda algo para el mes de noviembre y me parece que la siguiente vez que ella los vea va a ser diciembre. Vamos a estar, ya van a ver lo que vamos a platicar en diciembre y también en el mes de diciembre ya van a estar viendo lo que vamos a platicar en enero, febrero y en marzo. Así que si hay algún tema que les gustaría mucho que platicáramos, mándenmelo, escríbanmelo por favor y con mucho gusto lo vamos a agregar a la lista. Y los invito para que se queden aquí por Psicología Infantil y Terapia de Juego, allá por Psicología Infantil Tijuana y también allá en Instagram donde les subo también información así como esta, pero mucho más reducida también. Y ahora los videos todos se van a YouTube, ahí es donde se quedan ya para que los puedan también revisar allá. Dice, ¿hay tarjeta de contacto, teléfono o correo? Claro que sí. Y mira, aquí, de hecho, por ejemplo, yo acá ahorita me estoy viendo aquí en la pantalla porque pues aquí es donde reviso cuando se me corta o no me escucho. Y hay un apartado que dice información, así donde yo les decía, vayan y denle clic a eventos, ahí les va a aparecer los temas de las próximas semanas. En información viene, por ejemplo, la dirección, que es Boulevard Díaz Ordaz,
12.649 en el local 9H en el segundo piso, que estoy dentro de la Plaza Patria en el segundo piso. Y el teléfono es 664-670-9900. Si no les contesto como ahorita, por ejemplo, que estamos aquí en la pantalla, no les voy a contestar ya que termine, reviso todos mis mensajes. Siempre les digo, mándenme un WhatsApp, ese no se me va a perder. A veces cuando me escriben por la página, a veces me tardo un poquito porque lo que hago es que programo todas las publicaciones y a veces por más de un mes, pues las publicaciones se están subiendo a un horario y no me doy tanta vuelta, pero en WhatsApp, ahí sí, si tú me escribes, quizá a lo mejor me puedo tardar exageradamente a lo mejor un día en contestarte, porque a lo mejor ahorita corriendo a veces ha pasado mucho que terminando aquí tengo consulta y de ahí pues ando como mamá en las tardes con mis niños o por ejemplo hoy en la tarde también voy a tener consulta y ya no lo reviso hasta el día de mañana, pero no se me escapa ninguno. Y el correo me puedes escribir también como sic.monicaruiz@gmail.com. ¿Ok? Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que platiquemos sobre estos temas que son importantes, que parece que no les damos como mucha importancia porque a lo mejor todavía estamos, quienes somos mamás de niños pequeños, quizá a lo mejor no es tan importante porque no lo vemos, pero cuando ya tenemos un adolescente, a veces estos temas se pueden presentar y es importante platicarlo con los adolescentes acerca de estas situaciones que se están dando y hacer estos momentos también de comunicación, tiempo de calidad, para abrir esta parte donde ellos se puedan acercar. Yo les platicaba que los adolescentes son como los gatitos, donde a veces quieren amor, a veces no, ellos mismos ponen sus condiciones, deciden qué tanto acercarse, pero aún así mantener esa disposición y esa cercanía para que ellos puedan platicarnos de cómo se pueden sentir, porque yo te platicaba que el trasfondo mucho de estos trastornos puede ser la parte emocional. Así que pues nada, dice Sig Mónica Ruiz, ese, así tal cual me puedes escribir, ¿ok? Si no, al WhatsApp, yo te platicaba aquí al WhatsApp también, ahí mismo te lo puedo contestar. Así que, pues nada, ahora sí, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y nos vemos la siguiente semana. Bye.